Bueno, bienvenidos a una lectura extraordinaria más. La obra que nos reúne hoy es de la literatura rusa, Nido de Nobles, y por eso hoy nos va a dirigir una amante de la literatura rusa. Ya lo he visto en acción y muchas gracias a Freddy, quien con mucha ilusión, con mucho amor nos ofreció su experiencia y su conocimiento en literatura rusa. Ahora es un apasionado, entonces hoy estamos acá con esa obra que es Nido de Nobles, que ha sido una obra interesante. Entonces lo voy a dejar con Freddy para que haga su magia. Freddy, todo suyo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches. Ok, entonces hoy lo que nos tiene reunidos hoy es el libro, ¿verdad? Nido de Nobles, de Iván Turgeniev, ¿ok? Eh, yo les tenía preparado una pequeña presentación, obviamente no es algo académico, pero son imágenes, entonces sí, para por lo menos tener una noción un poquito más clara de lo que nos estamos enfrentando. Y bueno, cabe aclarar que obviamente yo me baso en muchos de de gente que es experta, digamos, en lo de la literatura rusa. Claramente yo no lo soy, pero he leído bastante de ellos, entonces eso me permite dar una opinión, un poquito de una opinión, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo les tenía preparado como unas imágenes que a mí me gustan mucho las imágenes para mostrar cosas que de ahí, diciéndolas no es de la misma manera, ¿verdad? Entonces, voy a compartir la pantalla y para que ustedes puedan ver eso y poder explicar un poquito del contexto y un poquito de la obra que después vamos a comentar todos juntos, porque la idea es que sea un comentario, algo ameno entre todos, ¿verdad? No es como algo de una sola persona, ¿verdad? Entonces es de todos. Entonces, ahorita voy a compartir la pantalla y vamos a ir comentando un poquito y conseguí algunas imágenes que eran me parece, de lo que entendí, de un libro de Nido de Nobles ruso que tenía algunas imágenes. Entonces, yo como soy de imágenes, me gustó mucho las imágenes para poder como imaginarme cómo eran los personajes, digamos, porque obviamente en nuestra época no es lo mismo que estar en el siglo XIX, que es otra cosa totalmente distinta, y una forma de vestir, como lo decía Ania, que estaba investigando sobre las cofias y un montón de otras cosas que eran eh, formas de vestir, ¿verdad? De la época. Entonces, las imágenes a mí son las que más me gustan, casi que no tanto los textos así explicativos, pero leyendo el texto, que lo terminé de leer hace poco, eh, no, realmente me gustó bastante, tiene un estilo muy interesante, muy bonito, pero bueno, obviamente el final es un poco triste, digamos, es triste, pero se nota ahí, digamos, la forma de escritura, ¿verdad? Cómo la forma en que escribía el autor, una forma muy elegante, que ya se ha dicho, digamos, de la gente que ha explicado y que ha investigado al autor, se dice que es uno de los autores rusos más elegantes, con una prosa bastante prodigiosa, ¿verdad? Entonces a compartir un toquecito la pantalla y vamos a ir viendo las imágenes y si pueden subirle un poquito el volumen porque les puse alguna música que me pareció interesante para hacer la velada rusa, como dicen, digamos, una experiencia un poco de meternos en Rusia, que es algo que a mí me apasiona y espero que ustedes también. Vamos a ver. Entonces vamos a compartir pantalla y aquí tengo, es una presentación cortita. Aquí tengo, ahí la pueden ver, ¿verdad? Sí la pueden ver, ¿verdad? Entonces aquí Sí. tengo Nido de Nobles de Iván Sergeyevich Turgenev. Pues puse ahí el club de lectura y la lectura extraordinaria. Aquí podemos ver algunas imágenes de nuestro autor del día de hoy. Y bueno, la portada de la editorial Alba de Nido de Nobles. Yo tengo otra que es un poco distinta, pero igual es la misma traducción. Y me parece que esa traducción está muy bien porque vi otra que era de Nido de Hidalgos, que es como hecha por mexicanos y tiene algunos
Hay algunas cosillas que tal vez no están tan claras, pero me parece que esta de Alba está muy bien. Está, bueno, todas las de Alba me gustan, pero esta está muy clara. Entonces, les puse una musiquita de Tchaikovsky, que es el concierto número uno de Tchaikovsky, que siempre se ha dicho que es una música que engloba mucho lo que es Rusia. Entonces, nada más para tener otra, en este caso, una parte auditiva de lo que es Rusia. Me imagino que lo han escuchado. No se escucha, Freddy. ¿No se escucha? Nadie lo escuchó. Nadie Pero lo es escuchó. cortito, ¿verdad? Porque sí escuchamos el principio. No sé si es que va bajando volumen o qué. Póngalo otra vez. Le voy a poner Solo otra. la primera trompeta oímos. Ok, vamos a escucharlo otra vez, a ver si se escucha mejor. Es muy famosa esa parte del concierto de piano de Tchaikovsky. No, Freddy, algo está fallando porque yo no lo escucho. Ok. Bueno, ahí dejémoslo ahí y si no, después la volvemos a poner. Bueno, aquí sí se puede ver la biografía, ¿verdad? La segunda, sí se puede ver. ¿Ok? Dice, biografía, Iván Sergeyevich Turgenev. Existe, por ejemplo, diferentes maneras de decirlo en el español. Turgenev, Turgeniev, está correctamente de las dos maneras. Iván Sergeyevich, la segunda parte que es Sergeyevich, es un patronímico que lo que implica es el motivo del padre. Por ejemplo, tendría que ser que el padre de este autor se llamaba Sergei, entonces se le pone como el patronímico, o sea, de donde proviene, o sea, el hijo de Sergei Turgenev, y cada uno, digamos, ahí tienen, por eso es que es tan complicado en los rusos escuchar los nombres constantemente, nombres patronímicos, apellidos, sobrenombres y todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces, nació en Oriol en 1818, hijo de un militar retirado y de una rica terrateniente. O sea, él era de una familia noble, o sea, era de la parte más alta de la sociedad rusa. Se crió en Spasskoye, en la finca materna, o sea, en la finca de su madre, educado por tutores y estudió filosofía en Moscú, posteriormente en San Petersburgo y en Berlín fue donde ya digamos, ya tuvo el final de su educación, de donde regresó a Rusia convertido en un liberal occidentalista. Entonces, es muy característico de Turgenev comparado con otros autores rusos que tienen un pensamiento muy occidental comparado con, por ejemplo, Dostoyevsky o, por ejemplo, Tolstoy, que son más eslavos, digamos, eslavófilos, en ese sentido de que buscan la necesidad de no pertenecer, de no parecerse para nada a, a, a Occidente, por ejemplo, o Europa. Ok, a partir de entonces su vida transcurrió entre su país y distintas ciudades de Europa, especialmente París, sin que llegara a establecerse en ninguna parte una residencia fija. ¿Qué tiene que ver esto? Por ejemplo, en Nido de Nobles hay una parte donde la tía le dice al personaje principal, nunca podrás hacer tu nido en un lugar fijo. Eso le pasó a Turgenev y entonces se dice que la novela Nido de Nobles es bastante autobiográfica en algún sentido, porque él nunca tuvo una residencia fija, siempre se estuvo moviendo en diferentes lugares. Estuvo, por ejemplo, estuvo casi que, bueno, en la parte, en Rusia, donde él vivía, pero pasó la mayor parte de su vida entre Francia y Alemania. Ahí estuvo en ese constante movimiento entre esos dos lugares. Y bueno, entonces vamos a ver, en 1847 inició en la revista El Contemporáneo la serie Los Relatos del Cazador, que son muy importantes porque fueron los primeros relatos que mostraban personajes que eran siervos, o sea, que eran campesinos, o sea, personas de un rango bastante bajo, cuando normalmente la literatura y todos los relatos eran sobre personas de clase alta. Una visión realista de la vida campesina rusa que, según se dijo, influyó en la decisión del zar Alejandro II de emancipar a los siervos de la gleba. ¿Qué significa eso? Que muchas de las historias que contaba Turgenev en los relatos de un cazador sirvieron
para posteriormente que, bueno, el zar pudiera liberar a los siervos, que realmente la liberación no fue tan maravillosa como se pensaba, digamos, tuvo muchos problemas ese aspecto de la liberación de los siervos. Y bueno, las novelas que tiene son, la primera es Rudin, que se publicó en 1856, cuando el autor gozaba ya de una gran notoriedad por los relatos de un cazador, y entre otras está la que hoy nos convoca hoy, que es Nido de Nobles, de 1859, muy poquito antes de que se diera esa histórica liberación de los siervos. Y En Vísperas, que es otra que esa no la he leído, pero dicen que es bastante buena, En Vísperas de 1860. Y la más importante de Turgenev, que se dice que es la por la cual he recordado, que es una de mis favoritas, que es Padres e Hijos, que es muy interesante. En algún momento podemos leerla. Y Humo, que tiene Humo es una historia sobre un viaje que hizo Turgenev, bueno, de un personaje que es muy similar al autor. Y Tierras Vírgenes, que esa no la he encontrado, de 1876. Entonces, básicamente, él vivió en muchos lugares constantemente en movimiento. Entonces, vamos a ver un poquito del contexto, en contexto donde vivió Turgenev. Turgenev vivió en la Rusia del siglo XIX, era un territorio estratificado en clases y la desigualdad era enorme. O sea, en la Rusia del siglo XIX la desigualdad entre ricos y pobres era extrema. Entonces, por ejemplo, teníamos a esos personajes que eran los siervos, a esas personas que eran los siervos, que eran de dominio de un señor terrateniente que tenía el dominio de todos estos siervos en su finca particular, y los siervos estaban prohibidos, se les tenía prohibido a los siervos moverse de esa tierra. Era una forma de mantenerlos atados a la tierra, porque normalmente en Rusia, después del invierno o de alguna de los ataques, por ejemplo, de los mongoles o los tártaros, esas personas se iban constantemente, se iban, emigraban. Entonces se dio esa, bueno, de una manera paulatina, no fue totalmente de un momento para otro, pero se empezaron a hacer movimientos para crear la servidumbre, que es una forma de esclavitud en la cual las personas están atadas a la tierra y son pertenencias del señor feudal, bueno, del señor terrateniente en este caso, que es Rusia. Se les denominaban almas, o sea, que eran, por ejemplo, decían, este señor tiene 100 almas. Eso ya implicaba que tenía bastantes recursos, porque los siervos eran un recurso, era un recurso más que tenían los terratenientes. Eran apostados en juegos de cartas. A veces se apostaban en los juegos de cartas si no se podían vender, y algunos podían valer menos que un animal, valían menos que un perro, se decía, porque si no estaban instruidos esos siervos, entonces bajaba su valor. Y luego, la liberación de los siervos, que fue esa parte importante, que ocurrió en 1861 por el zar Alejandro II, que se supone que ya liberó a los siervos y ya podían moverse de una manera libre por todos los lugares que ellos quisieran. Lo que no se dice de eso es que después de que los siervos son libres, ya ellos, bueno, son marginados, y además de que ellos no tienen educación, ellos no saben para dónde irse, ya que siempre han vivido de generación en generación, han vivido en la finca o en la tierra del terrateniente. Entonces les costó muchísimo poder acoplarse a la vida rusa normal. Y bueno, ahí puse, la servidumbre viene del latín servus, que es una relación social mediante la cual una persona queda completamente sometida a otra o entregada a su servicio. Entonces los siervos son muy importantes, siervos muy importantes, y Turgenev, con los relatos de un cazador, fue uno de los primeros en mostrar cómo era la vida de los siervos de una manera tal vez objetiva, digamos. Él como que no ponía su opinión sobre la vida de los siervos. Y una de de las anécdotas importantes de Turgenev es que él vivía bueno, en esa finca materna, y una cosa de lo que más le dolió a él y que de lo que más le impactó fue que una vez vio a su abuela, que era, bueno, una señora de alto nivel, digamos, de la parte más alta de la sociedad rusa, que mató a un siervo, a un niño que era un siervo, digamos, un niño siervo, porque lo notaba como muy irritante, y entonces la señora mató a ese niño.
Entonces fueron cosas que a él lo marcaron, ver a los siervos, cómo vivían de una manera bastante reprobable, digamos, como infrahumanos, ¿verdad? Que vivían lo que él quisiera el terrateniente, tenían que hacerlo, no podían movilizarse más allá de la tierra del terrateniente al que pertenecían. Y eso es una de las cosas que a Turgenev lo marcó muchísimo y en muchas de las novelas de Turgenev aparecen los siervos, tal vez en esta El Nido de Nobles salen un poquito, tal vez no tan cercano, pero recordemos que el personaje Lavretsky es mitad campesino, es mitad, me parece que es mitad siervo. La madre no es una persona de clase alta. Pues continuamos con la siguiente parte. Y bueno, aquí un resumen rápido de la literatura rusa, de dónde se ubica Turgenev en ese conglomerado de grandes escritores que se dice que el siglo XIX para Rusia es el siglo más importante en la literatura. Entonces tenemos, por ejemplo, a los dos primeros autores que le dan el camino a los demás, que van a ser Alexander Pushkin y Nikolai Gogol. Pushkin, que va a ser básicamente el poeta ruso por excelencia, que va a tener grandes textos como Eugenio Onegin, como la hija del cazador, que lo tengo acá, la hija del cazador, muy interesantes, pero son poco románticos, son como un poco del estilo europeo. Y ya llegamos con Gogol, que es de mis favoritos, que es muy interesante, muy divertido. Es un autor que es uno de los primeros que empieza a comentar mucho de la novela. Él como narrador comenta muchísimo. Tiene un humor muy interesante y a mí me encanta la novela bueno, el cuento corto de Gogol, que es El Capote, que es el abrigo. Bueno, el capote es un abrigo que utilizan los rusos, que es muy interesante, si en algún momento lo podemos leer. Pero el más importante de los textos rusos de Gogol va a ser Las almas muertas. Las almas muertas tiene que ver con un personaje que Gogol va a formular en su texto que va a ser Chichikov. Chichikov va a ser una persona que va a ir a visitar a los terratenientes y va a comprar almas muertas, o sea, siervos que están muertos. ¿Y por qué lo hace? Porque cuando él compra los siervos, le permite ganar más propiedad, digamos, los siervos son propiedades y con esa propiedad, aunque estén muertos, él engaña, por ejemplo, al ayuntamiento o a la municipalidad en este caso, digamos, de una manera y le dan préstamos, obtiene algunos beneficios porque él ya está aumentando su capital, digamos, los siervos es un capital. Entonces, almas muertas es eso, ¿verdad? Una forma en la que Gogol habla de la Rusia, una Rusia que es bastante triste. De Gogol, después de leer Almas Muertas, se dice que qué triste es nuestra Rusia. ¿Por qué? Porque el alma de los rusos es una experiencia bastante triste en alguno de estos casos. Y en la Edad de Oro, que es la siguiente, que es después de Gogol, están los autores donde Turgenev pertenece. Está, por ejemplo, Mijaíl Lermontov, aparece en el texto de Nido de Nobles, cuando, por ejemplo, Panshin o Panshin, no sé cómo se dice, habla sobre un poema de Lermontov. Es Mijaíl Lermontov, el autor de Un héroe de nuestro tiempo, que es muy importante porque El héroe de nuestro tiempo, que es el texto de Lermontov, habla sobre, eh, habla sobre el nuevo héroe del siglo XIX, un héroe que es bastante nihilista. Nihilista es que está bastante desganado, que no quiere hacer nada. Nosotros vemos a Lavretsky, que es un personaje que siempre quiere hacer cosas, pero al final no logra ponerse en marcha de hacer las cosas. Está como en medio de las dos cosas. Quiere hacer, pero no puede hacerlo porque le falta confianza o porque le faltan algunas cosas. Entonces, el héroe de nuestro tiempo de Lermontov es como el primero que empieza a mostrar un personaje nihilista, un personaje bastante que ya está cansado de la vida, que odia al gobierno, bueno, que es bastante pesimista. Y, por ejemplo, tenemos a otros autores cercanos de Turgenev, que va a ser, por ejemplo, Dostoyevsky, que es muy importante, con Crimen y Castigo, con los hermanos Karamazov. Y Turgenev también, obviamente, el conde León Tolstoy, que tiene Guerra y Paz, que tiene Ana Karenina,
que tiene, bueno, muchísimos textos que son universales, muy importantes. Bueno, y está Turgenev, que, bueno, es de los más importantes de su época. Se dice, por ejemplo, que Dostoyevsky se le dice el psicólogo ruso, o sea, el psicólogo en el sentido de que la literatura es muy psicológica. En Tolstoy se dice que es el sociólogo porque habla mucho de la sociedad, de cómo se acomoda la sociedad, y en Turgenev se dice que es el artista porque tenía una pluma bastante prodigiosa. Era alguien que escribía de una manera bastante hermosa, ¿verdad? Y el otro personaje que está ahí es Goncharov, que es muy importante también porque tiene una novela que se llama Oblomov, que habla también de eso, de una pereza de las clases altas rusas. Oblomov es un personaje que siempre está acostado en la cama y que difícilmente se mueve de su cama. Ah, Y entonces Turgenev, con estos personajes. Freddy, ¿Ah? perdón que lo interrumpa. ¿Podrías ¿Ah? aceptar? Parece que hay gente en sala de espera y usted tiene el mando. ¿Podría aceptarlos un toquecito? Ahí, creo que ya, Ya, no sé, creo que ya ya. le digo. Sí, ya era don Antonio. Sí, sí. Ok, Ya, entonces, ya no. en este caso, por ejemplo, Goncharov, que es ese autor, gran autor de Oblomov, todos ellos me parecía que tenían una, algo en común, que era que en algún momento se pelearon con Turgenev. Entonces, por ejemplo, Dostoyevsky tuvo un problema con Turgenev porque Dostoyevsky es muy famoso por pedir dinero, pedía muchísimo dinero y no pagaba, y también era ludópata, o sea que era adicto al juego, al póker y a todos estos juegos, y Turgenev le prestó una plata que él nunca le devolvió, por lo tanto, ahí se dejaron de hablar por bastante tiempo, creo que para siempre. En el caso de Goncharov, Goncharov le dijo que le estaba plagiando algunas ideas de sus novelas, y por lo tanto se dice que en algún momento Goncharov fue a buscar a nuestro personaje Turgenev a su casa para pegarle. Eso es lo que se dice. Y en el caso de Tolstoy o Tolstoy, se dice que como Turgenev lo llevó por toda Europa porque era como su persona, el guía europeo de Tolstoy, lo llevó a lugares bastante de mala fama, digamos. Entonces, Tolstoy le dijo bastantes cosas feas y habló muy mal de la novela de Turgenev, de Padres e Hijos. Se hablaron muy feo. Tengo las cartas, un toquecito, voy a ver si las puedo leer rápidamente. Las cartas entre Tolstoy y Turgenev, para que uno pueda ver, bueno, las peleas en ese tiempo eran por cartas. Entonces, por ejemplo, dentro de la carta que le da Tolstoy a Turgenev dice: acabo de pasar un mes y medio en Sodoma. Hay mucha mugre acumulada en mi alma. Dos rameras, la guillotina, el ocio y la vulgaridad. Usted es un inmoral, aunque lleve una vida más moral que la mía. Entonces, básicamente eran palabras bastante feas, y bueno, Turgenev le va a responder lo siguiente: muy bien, señor mío. En esta carta califica mi conducta de deshonesta y además personalmente me dijo que me daría una bofetada. Por mi parte le pido disculpas, me reconozco culpable y declino el duelo. O sea que básicamente quería realizar un duelo, que era algo muy común del siglo XIX. Por ejemplo, Pushkin, el autor, el gran autor ruso, el más grande de los rusos, murió en un duelo por algún tipo de malentendido, ¿verdad? Y bueno, luego Tolstoy le dice a uno de los amigos de Turgenev, dice: Turgenev es un canalla al que habría que dar una paliza. Tenga la bondad de hacérselo saber de la misma manera que me transmite sus deliciosas sentencias, a pesar de que en repetidas ocasiones le he pedido que no me hable más de él. Y bueno, luego Tolstoy, cuando ya está enojado con nuestro autor, lo que le dice es lo siguiente. Dice sobre Padres e Hijos, que es la novela más famosa de Turgenev, dice lo siguiente: no hay una sola página escrita de un plumazo con el corazón palpitante, y por lo tanto no hay ni una sola página que llegue al alma de este texto de Turgenev. Entonces, básicamente todos los grandes autores de su época tuvieron problemas con Turgenev porque era una persona bastante occidental, era muy liberal, vivía en Europa y iba constantemente a Rusia y traía unas costumbres que para ellos no eran bien vistas. En el caso de Dostoyevsky, por malentendidos de que le debía dinero, y en el caso de Goncharov, por que decía que le plagiaba las novelas y entonces que le iba a pegar.
Entonces Turgenev era una persona que en Rusia daba mucho, eh, cada vez que hacía una novela o que hacía algo, como que había muchos comentarios muy fuertes. Por ejemplo, en el caso de Padres e Hijos, que es una crítica a las nuevas generaciones, se dice que los jóvenes creían que Turgenev se había burlado de ellos y por lo tanto lo querían ir a buscar eh, y para justiciarlo un poco, ¿verdad? Entonces, Turgenev era un personaje bastante polémico de su época, pero de lo que sí es bastante claro que era un gran autor, una persona un escritor que escribía de una manera magnífica. Ok, vamos a continuar con la otra. Y la vida personal de Turgenev. Vamos a hablarlo un poquito más rápido. La vida personal, él, como ya les dije, él nunca se estabilizó en un solo lugar. Le encantaba ir a un lugar que se llamaba Baden-Baden de Alemania, que era un lugar que era como un tipo veraniego, digamos, un balneario donde habían piscinas, donde habían como aguas termales, me parece. Entonces, ahí conoció, bueno, la conoció en San Petersburgo, pero conoció al gran amor de Turgenev de toda la vida que se llama Pauline Viardot. Era Viardot García, pero digamos, era casada, era una mujer casada con un francés de apellido Viardot y él quedó totalmente enamorado de ella. Entonces, la persiguió o persiguió a la pareja de los Viardot por muchas partes de Europa y en estos lugares que concurrían mucha de la gente más importante de Europa, en la parte de la cultural y en todas las demás partes, se encontraba con personajes muy importantes como por ejemplo Alfred de Musset, Frédéric Chopin, Georges Sand y Gustave Flaubert. El autor, por ejemplo, de Madame Bovary, Georges Sand, una gran escritora, que, por ejemplo, Georges Sand aparece, me parece que aparece en el texto de Nido de Nobles cuando Bárbara Pavlovna dice que le parece que es bastante, que es una mujer muy, como muy liberal, digamos, y es cierto, Georges Sand era una mujer bastante eh, para su tiempo bastante liberal. Ella era una de las primeras mujeres que se vistió de hombre, o sea que era una mujer bastante libre, ¿verdad? Entonces, en este caso, Turgenev se enamoró de una mujer que era casada y que se dice que no era muy hermosa, pero quedó totalmente prendado de ella porque era una mujer muy prodigiosa. Era cantante, era pianista, era un prodigio musical ella. Era, ¿verdad? Era muy importante en su época, ella, una gran cantante. Y ya podemos ver que en Nido de Nobles, las dos mujeres más importantes de la narrativa, digamos, de la novela, son músicos. Son, digamos, por ejemplo, Lisa toca muy bien el piano, Bárbara Pavlovna también toca muy bien el piano y además es una gran cantante, una cantante que anda por toda Europa dando conciertos. Entonces, para que uno lo tenga en cuenta, la vida personal de Turgenev se fue moviendo por toda Europa, nunca se quedó en un solo lugar. Y dicen que, bueno, murió cerca de su querida eh, Pauline Viardot, les parece que le dio un cáncer de columna. Entonces, bueno, fue un personaje que dentro de lo que uno puede pensar, tiene mucha similitud con Lavretsky, como en el final del Nido de Nobles, que él dice que ha perdido totalmente el tiempo de su vida y que ha perdido toda su vida haciendo algo que era irrealizable. Entonces, la vida personal de él era en la parte más alta de la cultura europea. Él estaba con los autores más importantes de su época, con Gustave Flaubert, se dice que estuvo muy cerca de Balzac, francés, y de los mejores de su época, Turgenev era muy famoso. En Europa era muy famoso, en Rusia era famoso, aunque odiado por algunos, pero era un grandísimo autor. Y bueno, aquí tenemos ya el Nido de Nobles, que es de 1859. Y aquí les puse los personajes más importantes de la novela que acabamos de leer hace poco. Por ejemplo, María Dimitrevna, que es la mamá de Lisa, ¿verdad? Me parece que es familia de Lavretsky. Marfa Timofeyevna, que es la tía la tía de María Dimitrevna y también es familia de Lavretsky. Elizabeth Mikhailovna Kalitina o Lisa, que es uno de los personajes más importantes, que es ese personaje que es totalmente eh,
sumiso, que es muy bueno tocando el piano, que es como muy adepta a la religión, que reza muchísimo. Luego tenemos al personaje principal, que es Fyodor Ivanich Lavretsky, o Fedia, o muchísimos otros sobrenombres que tiene, porque ya llega un punto en que ya tiene demasiados sobrenombres. Y bueno, el otro hombre en discordia, que es Fyodor Ivanich Lavretsky, Vladimir Nikolaevich Panshin, que es ese personaje bastante importante, que se dice que tiene un futuro bastante importante en la sociedad y que es el pretendiente mejor calificado para estar con la hija de María Dimitrievna, que es Lisa. Y luego está, en este caso lo encontré como Cristóbal Fyodorovich Lem, pero se escribe diferente. Lem, que es el pianista que aparece, que es el tutor de Lisa, que le toca esa canción importantísima para la Bretsky, que le resuena muchísimo. Y bueno, ahí, en estas imágenes que tengo ahí, se supone que son unas imágenes de un texto de Nido de Nobles en ruso que tiene como unas ilustraciones bastante bonitas. En este caso tenemos a Lisa con Lavretsky, en el otro con Lisa no, el otro con Lavretsky y Lem, que está tocando el piano y me parecieron bastante bonitas, por eso las puse ahí. Y la otra personaje importantísimo, que es Bárbara Pavlovna Labreskaya, que es la esposa que le fue infiel a nuestro personaje principal, que es una persona que tiene una muy mala fama, que anda por toda Europa y que al final hay unos giros de la historia bastante interesantes en que dicen que está muerta, que luego aparece y que, bueno, un poco dramático, ¿verdad? Y bueno, que es una cantante espectacular que llega y que se hace como uña y mugre o que encuentra como su alma gemela también en Panshin, que tienen mucho en común. Y que bueno, tienen una hija que me parece que se llama Ada, la hija de Lavretsky y también la hija de Bárbara Pavlovna. Entonces esos personajes eran los más importantes de la novela de Nido de Nobles de 1859, 2 años antes de la liberación de los siervos. Recordar entonces que Lavretsky era mitad siervo, la madre de Lavretsky no era de la clase alta, era una mujer bastante humilde. Y los comentarios finales. Ya aquí podemos abrir la conversación sobre todo lo que nos ha dejado la novela de Nido de Nobles. De lo que más importante que a mí me queda es, por ejemplo, cuál es el lugar de Turgenev en la literatura rusa. Para mí está entre los grandes, ¿verdad? Siempre se dice que Dostoyevsky y Tolstoy son los grandes, pero Turgenev también es poco recordado, pero importantísimo, y más que todo por la novela Padres e Hijos que dio uno de los personajes más importantes de la literatura universal, que es Bazarov, el personaje del nihilista, que por primera vez se daba un personaje que decía abiertamente que era un nihilista, que era una persona que no creía en nada, que no tenía ningún tipo de bases de nada y que quería destruirlo todo y crear un mundo nuevo. Y vamos a ver si encuentro algún otro de los cosas que les tenía preparadas. A ver. Eh, Se dice de Turgenev que tiene una prosa, un estilo lírico, una prosa muy hermosa. Eh, por ejemplo, también otro de los datos importantes no, de la que quería mucho, que la novia de Turgenev, que era Pauline Viardot, era que era una políglota, una compositora, pianista, era una persona bastante prodigiosa, por lo tanto eso era una de las cosas que le llamó mucho la atención a nuestro autor. Y bueno, creo que para ver qué más. Y bueno, la frase que a mí me gustó bastante, que le dice la tía a Lavretsky, es una frase que también le resuena también al autor, ¿verdad? Al autor de esta novela, que dice, no harás tu nido en ninguna parte y andarás errante toda tu vida. ¿Sí? Básicamente es eso. Turgenev pasó toda su vida, no tuvo ni siquiera un lugar estable, se dice que vivía
Alemania y Francia y Rusia estaba en constante viajes y entonces por lo tanto nunca se acopló a un lugar como lo que pasó a nuestro personaje Lavretsky. Y en el caso de Turgenev, bueno, esta estatua que aparece ahí, que aparece en la imagen, me parece que está en la ciudad natal de Turgenev, que es Oriol, una ciudad que está bastante cerca de Europa, digamos, está en la parte más occidental de Rusia. Y bueno, fue un personaje, nuestro autor de este lectura extraordinaria que marcó la historia de Rusia y marcó la historia de la literatura universal. Y básicamente a Turgenev se le recuerda por los relatos de un cazador, que son muy importantes, 25 relatos sobre la vida en el campo ruso, la vida de los siervos, cosas que nunca se habían contado. Y bueno, padres e hijos, que es muy importante, que da mucho. Es como un antecedente de, por ejemplo, personajes como Raskolnikov o Raskolnikov de Dostoyevsky, de personajes de los famosos hombres superfluos, un hombre del siglo XIX que no tiene ningún objetivo en la vida, que es bastante perezoso, que es como una evidencia de la decadencia de la clase alta rusa y que posteriormente generará en el siglo XX la Revolución Rusa. De esa decadencia de la clase más alta llega em, como la Revolución Rusa, que es muy importante. Y lo último, la palabra mujik, que equivale como a campesino o siervo, la palabra barín, que es el señor, o sea, el señor feudal o el señor terrateniente, que por ejemplo le dicen los personajes que son trabajadores de la Bretsky, le dicen barín o barín, que significa el señor, y es una forma de respeto ante su amo, básicamente, hasta ante el amo de ellos. Y bueno, vamos a ver qué más tengo ahí. Creo que sería todo para iniciar con la parte de los comentarios que tenemos nosotros sobre la novela. Y básicamente ahí un poco de lo que me ha quedado de Nido de Nobles y espero que les haya gustado lo que les he presentado ahorita y que Jennifer nos ayude un poco para empezar a mover la conversación sobre la novela. Eh, Freddy, muchas gracias por toda esta voy a... bonita exposición. Me hizo mucha gracia los chismes literarios, ¿verdad? Ah, Eran sí, todos son muy contra interesantes. Turgenev, no lo querían mucho, No, no. pecadito. Este, Voy bueno, a... vamos a conversar ya un poquito más sobre la obra. Eh, entonces aquí no sé si alguien quiere decir como generalidades o si vamos haciéndolo por temas, no sé qué me dicen los participantes. Si alguien quiere hacer algún comentario antes de qué les pareció, la leyeron, que a veces venimos como, seamos sinceros, a veces venimos a medias. Me había pasado con el hombre duplicado, ¿verdad, Ian? A varios nos pasó. ¿La leyeron toda? ¿Sí? Yo sí la leí toda, sí, me gustó. Sí, esta estuvo mucho más amena, Ah, sí, más fluida, digamos. aunque me rompió el corazón al final, pero sí. Ujú, claro, estuvo más o menos. Sí, al final bastante triste. Sí, yo leí pedazos y ahorita estaba con Francisco terminando, pero me llamó mucho la atención, porque también escuchamos los cuentos esos cuentos, me parecen realmente, digamos, uno entiende la influencia que tuvieron estos autores realistas sobre toda la literatura universal, pero inclusive, digamos, eso que mencionas, Freddy, que muy bonito las imágenes y todo lo que presentaste, a mí me llama la atención, digamos, el espacio geográfico de Rusia. O sea, imagín, y cómo iba a Francia y volvía, y yo decía, va, es como eh, difícil para uno imaginarse, digamos, cómo podría tener, eh, este,
primero sentir ese orgullo ruso, que ¿verdad? Que eslavo, que dicen, ¿verdad? Es su origen, y a pesar de ser un territorio tan grande, ¿verdad? Sentir esa identidad, y por otro lado, es interesante lo que le pasó a él al, al chocar con el entorno real en el que él vive y irse para otro lado, de ahí empieza a no darle valor a esas, digamos, a lo que se permitía, que era, digamos, que los siervos eran, tenían derecho sobre las almas y sobre los cuerpos y sobre todo, ¿verdad? Eran personas que, todos los reinados son así. Bueno, a nosotros nos pasó en América con las encomiendas, que aquí también hubo en Costa Rica, que le daban a un español un pedazo de tierra con toda la gente que iba allá, con toda la gente que ya vivía ahí. O sea, es esa forma de acumular riqueza, poniendo un montón de gente a trabajar para uno. Eso es esa sensación de que de lo que es el propietario de las tierras y las rentas, ¿verdad? Les creó la condición de poder escribir, cosa que no podían hacer los otros, pero sí es algo que, digamos que también se dio mucho en Europa, ¿verdad? Tal vez avanzó más rápido en Europa, pero a mí me llama mucho la atención esa sensación de que sentirse parte de un imperio como el Imperio Ruso. Gracias. A mí, hola. A mí sinceramente me llamó muchísimo la atención, digamos, las edades. Ya usted con 40 años ya casi se estaba muriendo. Y, y es decir, usted llegaba a los 20 años y nadie la volvía a ver, dese por solterona, ¿verdad? Porque ya nada, ahí ya vista santos, mamita, porque usted ya no, digamos, en esas épocas ya usted ya no tenía futuro. Entonces, a mí eso me llamó muchísimo la atención, ver que la edad, y que cuando ya se iban arribando a los 50, ya se murieron, más o menos, ya se murió. Era una cosa así, ¿verdad? Más o menos, ya se murió. Y aquel otro le llegaron a contar que la esposa se había muerto y ya él viendo a ver cómo hacía vida de nuevo. Digamos, no sé, a mí eso me llamó mucho la atención, como las edades, digamos, el rango de edades, hasta dónde vivían, digamos, cuándo era la expectativa de vida durante ese tiempo allá en Rusia. La Bueno, Brinsky tenía como 35, Freddy. 35 años. ¿Y Lisa? 19. 19. 19. Ujú. Ania, Que perdón. que la expectativa de vida estaba en 44 años para esas épocas. Por Sí. eso era el asunto. Aún así uno ve que la tía Mafla, ella ya era una señora ya muy mayor, igual que Lan, el músico. Pero era un vacilón porque toda esa gente que llegaron a viejas, a más viejos, eran solteros. Algo quiere decir. Algo Yo quiere decir. yo no sé, ahí la dejo rebotando, pero sí, pero es un vacilón porque los que ya eran ya muy grandes, todos eran solteros. Yo creo que más que la condición civil, tiene que ver mucho con la condición socioeconómica de esas personas. Posiblemente un campesino mal alimentado y sin condiciones médicas, si llegaba a los 20 era mucho. Que era lo que le pasaba casualmente a los indígenas aquí, que tenían que trabajar en las minas, y habían promedios de vida de 16, 18 años. Pero en general sí eran 44, contando los viejitos con los que se morían. Jóvenes como... Con razón, 35 más 8 años. En el caso de todos nosotros. Yo quería comentar, Jennifer, que me llamó mucho la atención. Bueno, las imágenes son muy parecidas. Yo tuve la oportunidad de ver la película rusa de 1966, creo que es 69. 69. 69, bastante lenta.
sobre todo porque desgraciadamente estaba en ruso con subtitulada en inglés. No la pude ver con subtítulos en español. Hay un pasaje muy extenso ahí sobre una subasta de caballos que no aparece en el libro, que es interesante, y al final da la sensación de que Lavretsky se queda con Bárbara, cosa que no sucede. Parecido a lo que nos había sucedido cuando vimos la película del Conde de Montecristo, que tiene un final muy diferente al del libro, el final por lo menos. La otra Pero cosa es que termina con la chiquita, él al final termina con la chiquita. Ay, anda por los realmente, campos con la chiquita. y da la sensación de que Bárbara vive con él. Sí. Menos de que se hayan dicho algo en ruso y no entendimos esa nota. No traducimos el chisme. Que se hayan tirado los peluches y no nos dimos cuenta en ruso. La otra cosa es que a mí me parece mucho que Paulini, que es española casada con un francés, el ideal amoroso de Turgeniev, se me parece mucho esas andanzas europeas, musicales, románticas, de Bárbara. Tiene un poco de similitud con ese amor que él tiene ahí. La otra cosa que me parece muy, muy diferente es los relatos de un cazador, que Yesel y yo tuvimos la oportunidad de escuchar algunos de los audiolibros. Realmente son preciosos, son cortos, más si los pone uno a un poquito más de velocidad para escucharlos más rápido, pero hay unos que describen muy bien esa clase campesina, borracha, marginada. Y hay otro que, con lo que mencionaba Freddy, que es el caso de las almas muertas de Gogol, que son ese tipo de campesinos que no valen ni un comino. Yo quiero rescatar de Gogol a Taras Bulba, que fue un libro que le pasé a doña Virginia, en una rifa, Mala Vida. Hicimos una rifa para que la ganara ella. Pero es un un libro. Hay otros muy buenos como El Zapatero y el Demonio de Gogol. Se me parece mucho los cuentos del cazador Freddy, bueno, me fue Freddy, a los de Pushkin, que son también cuentos cortos muy bonitos. Entonces ahora lo que quería comentarles, me agradó muchísimo leer el libro y sobre todo los de compararlo, los cuentos del cazador de Turgeniev con algunos de Pushkin, como La campesina, El disparo, y hay varios ahí. Hay uno precioso, Noches egipcias, que me encantó. Son cortos y los hice lavando trastos, así te los ponía a tiempo y medio, o cuando estaba en el baño. Magnífico para escuchar ese tipo de cuentos. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Jennifer. Gracias, don Fran. Freddy, ¿qué era lo que estaba enseñando? Estaba enseñando uno de los que me gusta más, un Taras Bulba muy bonito de Gogol. Me gusta porque es como antiguo, ¿verdad? Ujú. Ah, es un cuento, sí. No, que por ejemplo lo que decía Fran, digamos, de Gogol, es muy importante, como lo dice, eh, todos los autores rusos le deben todo casi que a Gogol. El estilo de Gogol es muy bonito, es lo que le da como la influencia a todos ellos, digamos. Si bien se dice que Pushkin es como el primero, ¿verdad? El gran Pushkin, pero Gogol es el que más me gusta a mí, tiene un humor muy bueno, es muy interesante, comenta muchísimo. Si ustedes lo ven en el texto de de Nido de Nobles, él siempre dice, al lector le parecerá no sé qué, porque él trata de comentar mucho con el lector, digamos. Es un estilo que los rusos utilizan bastante y que proviene en este caso, de Nikolai Gogol. Y bueno, y los relatos de un cazador, que también decía Fran, son muy importantes, digamos, cuando
cuando salieron esos relatos, fueron un éxito porque realmente nunca se había descrito la vida campesina de una manera tan objetiva, porque en el caso de los relatos de un cazador, Turgenev nunca da ningún tipo de opinión de él. Él solo deja hablar a sus personajes. En algunos casos el cazador se duerme y podemos escuchar la historia de los, en este caso, campesinos, mujiks, de estos siervos, ¿verdad? Que eran eh, casi que propiedades, ¿verdad? Se dice que algunos se vendían por juegos de cartas, o sea, que estaban en apuestas, por ejemplo, como la adicción que tenían nuestros personajes de Marfa y de María Dimitrievna, que eran muy adictos a jugar, no sé, algunos juegos de cartas, que pasaban todo el día en eso, básicamente, jugando a las cartas. Me imagino que tal vez pudieron apostar algunos mujiks, algunos siervos. Ajá. No, no, no posaban monedas, o posaban ciervos. Sí, apostar a siervos. Yo al A más, mí, dale. perdón. No, tranquila. No, es que a mí uno de los personajes que me encantó más fue Lem, que, o sea, él era un prodigio de la música y, y Pachín siempre se dedicó como, por ser alemán, a tratarlo mal y todo. Y cuando él le da la oportunidad y se lo lleva para su finca, el otro florece. O sea, él florece como músico y al final que él de ahí toca y le saca las lágrimas al otro, él se siente realizado porque por fin lo valoran como lo que es. Porque yo veo que el otro nunca lo ve como un menos, como lo hace Pachín, que siempre lo trata súper mal. Y entonces es una lástima porque él como inmigrante y con todo lo prodigioso que era, él no logra hacer nada con su vida. Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los alemanes en Rusia eran obviamente, eran mal vistos porque ellos se sentían, digamos, se sentían un poquito más que los rusos. Entonces se decía que, por ejemplo, este Lem, que era un músico que tal vez no era tan prodigioso, y obviamente la tradición alemana con Beethoven, con Mozart y esos grandes, entonces él decía, bueno, yo no he compuesto nada, casi algo mínimo, ¿verdad? Entonces se burlaba de él de que eran alemán, pero que era y realmente casi que no había hecho grandes cosas, era solo alguien que daba clases de piano. Pero porque no tuvo la oportunidad. O sea, También, pero viene por ahí. Sí, sí, era parte de la idiosincrasia. Pero vean, yo me declaro ignorante en literatura rusa. Realmente con esto he aprendido muchísimo de Freddy. Le agradezco un montón. Aprendí muchísimo de él porque yo cero. Y hace un mes leí Ana Karenina, que ha sido mi primer encuentro con la literatura rusa. Y es vaciloncísimo porque es como un multiverso ruso. Hay cosas y yo donde las vi se las enseñé a Frey porque leímos juntos Ana Karenina. Y yo le decía, mira, porque había nombres el nombre como de la aldea, ¿verdad? Los nombres de lugares que coincidían. Esta figura de mujer fatal me le recuerda mucho a Ana Karenina con Bárbara Pavlovna, mujer encantadora, carismática, magnética, que todos caían a sus pies, que tenía un no sé qué, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, cuando Bárbara era la reprobada de toda la sociedad y llega a Ajá, hablar con ajá. María Dimitrievna, la enamora, con todo lo que ella le dice, con lo que canta, con lo que toca. Y la María la invitó solo para el chisme. Sí, también. Eso. Sí, Un personaje que bueno, como decía Ania, me gusta mucho, el señor alemán y la que perdía la cofia cada rato, dijo Ania, se me olvida con María Marfa, Marfa. la tía. Sí, la tía, siento que eran como los dos personajes más auténticos y muchas veces por auténticos los tachaban de ermitaños o de verdad. Siento que eso va muy de la mano, como les digo, yo por Ana Karenina fue que empecé y hablando con Freddy a investigar un poquito, ¿verdad? El realismo ruso, ¿qué es esto? Entonces, parte de ese final tan cruel que me partió el corazón, pues es parte del realismo. El realismo es un movimiento literario que se encarga de describirnos la realidad, no nos adorna, no nos vende ideales así ilógicos como el romanticismo, donde priva las emociones más que la razón. En el realismo se describe la realidad. No pasa tanto en este y por eso es más fácil de leer, porque eso es como más a lo que vinimos. Es que Ana Karenina es un poco más, además de que es enorme,
se detiene mucho en descripciones de la sociedad, en descripciones del campo, en, bueno, muchas descripciones porque así es el realismo. Y parte de la característica del realismo es un narrador omnisciente, que se permite estas licencias, como dice Freddy, de interactuar con el lector, que a uno le parece súper, a mí eso me hace sentir súper honrada. Siento como que el narrador se detiene para hablar conmigo y me siento como, ah, gracias. Entonces, sí, el final así un poco triste. Yo dije, ay, qué triste, pero es un final realista, ¿verdad? ¿Cuántas historias de amor se truncan? Y yo no se quiere hacer spoiler, pero ese final me partió el corazón. Entonces encontré muchas similitudes con Ana Karenina, pero más que una cuestión de trama, es una cuestión pues de estilos. Y yo, por ejemplo, de este Pushkin, no he leído nada de Gogol, no he leído nada de Alfred, me tiene una lista de lo que tengo que leer antes de morir. Entonces, me llama la atención que en el libro se menciona a Pushkin. Ahí en algún momento, como intertexto lo mencionan a Balzac. Y algo que me llamó la atención desde la primera vez que leí ruso es cómo ellos hablan en francés y cómo el hablar en francés es un signo más bien como de clase alta. De hecho, en Ana Karenina pasaba que hablaban en francés para que los criados no les entendieran. Entonces, para mí fue wow, porque yo decía, pensé que era una cuestión ruso y de hecho por ahí venía todo el reto que fue para los autores rusos el escribir en su idioma porque es un idioma bastante rústico, es un idioma que no ha sido muy desarrollado, pues no ha desarrollado nuevos vocablos o no los desarrolló en ese momento y ellos tenían todo este reto. Entonces, le agradezco mucho a Freddy porque de verdad me ha hecho pues entrar un poquito. Mi amigo Clara ha querido que leyera con él Guerra y Paz, pero no, o sea, era muy duro para mí, que era una inocente, virgen en literatura rusa, entonces ahí voy, poco a poco. Muchas gracias, Freddy. Sí. No, no, para mí fue una experiencia yo leí de Turgenev, Padres e Hijos, que me pareció muy bueno. Y bueno, las novelas de Turgenev básicamente hablan de ideas. Y bueno, en este caso no pasan grandes cosas en la novela de Nido de Nobles, pasan como algunas reuniones, digamos, entre... Me parecía también extraño que nuestro personaje Lavretsky fuera todos los días a la casa de la tía. Pero sí, digamos, era interesante la forma de hacer, digamos, de vivir en sociedad que tenían. Y sí, es interesante lo que dice Jennifer del francés, que es el idioma del siglo XIX, de la aristocracia. Entonces, para uno saber estar en los círculos más altos hay que saber francés y alemán y también inglés, básicamente. Conocer de literatura. Ahí muestran un montón de literatura, de música. Toda la gente que está en la parte más alta conoce sus cosas. Y obviamente tenemos el otro lado de la moneda, que son los mujiks, los siervos que viven una vida totalmente como del infierno en la tierra, ¿verdad? Y como lo que yo les decía, que cuando Turgenev está poniendo estas novelas ya a la palestra, es como la fecha en que la servidumbre bueno, se da la abolición de la servidumbre, que realmente no cambia muchas cosas. Porque si nosotros vemos, y Jennifer lo sabe bien, cuando en la novela de Ana Karenina, cuando Levin dice que qué es lo que ha ganado de la liberación de los siervos, lo que él dice es que le ha salido más barato. Ajá. Ahora nada más no tiene que alimentarlos a ellos y los saca de la tierra y ellos tienen que ver qué hacen. Entonces fue un trauma muy fuerte para los mujiks, para los siervos y hay muchos tipos de obviamente, de siervos, cuando ellos dejan de ser siervos porque ya ellos primero no tienen educación, no tienen hogar, son relegados sociales, digamos, nadie los quiere porque tienen un origen bastante, digamos, un poquito debajo, ¿verdad? Entonces es un momento bastante fuerte y uno de los datos importantes era que, por ejemplo, el abuelo de Anton Chekhov le pasó eso, él era un siervo y cuando hubo Ujú. la liberación de los siervos fue muy relegado y a Chekhov le dolió muchísimo eso que a su abuelo lo trataran tan mal por ser un siervo. Y él estuvo, digamos, en la transición de ser un siervo a ya ser una persona libre. Entonces, Rusia tiene esas particularidades, ¿verdad? Siempre ha tenido esa necesidad de que los rusos siempre han querido tener un líder. Antes querían un zar, ahora tienen a Putin, ¿verdad? Entonces, siempre han querido un líder, un gran líder que los lleve, ¿verdad? A todos los lugares. Y básicamente, bueno, de la literatura rusa hay muy buenos
canales donde nos explican muchas cosas, por eso yo tal vez ahora se los pueda pasar ahí el enlace, de eso es de lo que he aprendido bastante, y me ha ayudado a entender un poco, para cuando uno va leyendo un libro, entender un poco el contexto y todo eso. Pero sí, Nido de Nobles me pareció que es una novela bastante buena. Me gusta más Padres de Hijos, pero Nido de Nobles no me dejó muy atrás, ¿verdad? Yo quería comentar rápidamente, porque ya estamos llegando a la hora límite, ¿verdad? Según parece, que algo que señalaba Yesel sobre las distancias entre las ciudades y las distancias entre Europa y Rusia, lo que era ir de Moscú a París a caballo o en carreta, bueno, era algo increíble, 2000 y resto de kilómetros de distancia por quién sabe qué clase de caminos. Y algo interesante es que la mayoría de esos autores del siglo XIX escriben de Moscú hacia el este, buscando hacia Ucrania o hacia Europa, y todas las narraciones son en esa región, incluyendo Taras Bulba, que es en la frontera con Ucrania, y explica un poco la relación que existe actualmente entre Rusia y Ucrania, y yo agregaría Polonia. La mayoría de los autores del siglo XIX se refieren a esa zona como los territorios, la gran estepa rusa. Sin embargo, después de la Revolución Rusa, ya en el siglo XX, empiezan a aparecer escritores que empiezan a narrar el oeste de Rusia, que es toda la parte que va buscando hacia Siberia y hacia Mongolia, China, ahora toda esa parte que tiene escritores también muy buenos. Ahora se me olvida el nombre de uno que sacaron en película hace unos años. Yo una vez lo había recomendado en el texto, pero sí cambia un poco el eje de la narración. Rusia no es solo la Rusia europea, ¿verdad? Es mucho más allá. Gracias, agradeciéndole a Freddy y a Jennifer de nuevo por esta oportunidad que nos dan. Gracias, Y no sé provecho. si. Tengo un chocolate. Daji ha estado muy calladita hoy, o no la hemos dejado hablar, Daji, qué vergüenza. No, he estado escuchando. Sí leí, sí me gustó y sí todo, pero a veces es bueno escuchar también, aprender. Por ahí tenemos, nos acompaña otra Fran, es Francine. Fran es que estaba ahí escuchando ahí, no sé si está desocupadita para que nos pueda saludar. Hola Fran, mucho gusto. Francine, es que hay dos Fran, pero no sé si está ahí atenta. Y para la foto. Para la foto, sí, tomémonos una foto. Yo con chocolate, ¿sí? ¿Quién es esa señora que se está peinando? No recuerdo yo quién es. Yo, porque tengo que cocinar, entonces Ah, tengo que ah, peinarme para ver si pero acaso. Andado usted es perdida, Irene. Me Irene. agarraron a mala hora. Irene ha andado súper perdida. Irenita, no sean abandonados. Sí, no viera. Es que ahí en la escuela hay un montón de actividades y de todo, y no, me he estado como volviendo loca. O me parto en 10.000 o no puedo. Entonces, ahí voy. Sí, me he leído los libritos y me hizo mucha gracia porque eras que me llevé bueno, la tablet me la llevé para Cartago y allá así en recreos leía, y entonces un profe se me acercaba y me decía, ¿qué está leyendo? Y yo, una novela rusa. Wow. Y se iban. Sí, no quedaba así a la altura del dólar, ¿verdad? Porque era una novela rusa que me estaba leyendo. Ah, no, Entonces, máximo, ¿verdad? me encanta. Pero no, ha sido divertido. Bueno, entonces, posemos. 1, 2 y... ahí está. 1, 2 y... ¡Ay! ¡Qué guapos quedamos! Para mostrar la camisa de Dostoyevsky. ¡Oh, my God! God. Pero es que me encanta, Freddy, se mete en el papel. Que es el, Él agarra el personaje como de él. como yo. Fred, Pues yo soy Sí. yo soy Yo esperaba que nos saludara en ruso, Freddy, hoy.
Sí, No, Freddy, no, me no, quedaste ahí no viendo eso. entiendo. Freddy, Ahí no. enseña otra vez la camiseta, Freddy, otra vez. Dostoyevsky. Tomaron fotos otra vez seguro con la camiseta. Muy Sí. bien, muy bien. Bueno, ahí no se Ok, gana cosa. saludos de Francini. Ok, saludos. Bueno, apareció. Se dignó a aparecer. Muchísimas gracias, de verdad que Freddy, qué bonito que estuvo. Yo me encanta escuchar a alguien de un tema que casi no sé porque me alimenta, como dice Aya, a veces también uno, es bonito solo escuchar. Para la próxima lectura extraordinaria tenemos un ensayo, muy suspenso, tenemos un ensayo que se llama La Sociedad del Cansancio. Es un ensayo, menos de 40 páginas, pero tiene ahí mucho, que se va a estar a cargo de nuestra querida Meli. Y en septiembre viene uno que se llama Piedra sobre Piedra, de un escritor costarricense que se llama Harry Weinstein. Así, él nos va a acompañar al análisis y el libro de él cuesta 5.600 colones. Entonces, por ahí les voy a estar pasando un videíto de él invitándonos, de conversando, contando un poquito de qué es el libro, porque se va a hacer un pedido para leerlo. Entonces, ahí nos... Con razón, porque allá en Cartago me puse a bajar todas las lecturas extraordinarias Y ese no y está. septiembre no hay y yo qué raro. ¿Por qué será que septiembre no está? Tengo que preguntar a ver qué se la hicieron o... Es por eso, además de que la literatura nacional contemporánea casi no tiene que ya hacer una versión desde la editorial, no tiene, ¿verdad? Y versiones así, es que vamos a hacer la compra directa con él, va a tener un valor de 5.600 colones y ahí en el chat nos vamos a poner de acuerdo para encargarlo a quienes van a querer, porque sí vamos a tener la visita de él. Un señor, mira, que muy agradable. Ya hay como 2 años de que lo habían propuesto y ya, ahora sí se le hizo. Entonces, Le llegó el momento. le llegó el momento, mira qué pecado, él está todo emocionado. Entonces, muchísimas gracias, Freddy, una vez más. Gracias a ustedes. Me encanta ver gente tan fiel de las lecturas extraordinarias. Ania, Daji, que están ahí, qué emocionante siempre verlas. Y como siempre también Gis y Fran, que nos acompañan. E Irenita, hija pródiga, que vuelve. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Esperamos vernos en unas próximas. Y ahora seguiría la presencial, que es el 9 de agosto, ¿verdad? Y también tenemos la excursión, vamos a ver si sale la excursión a la feria del libro, pero no es la de ahora, este fin de semana, es la de finales de agosto, que también por ahí está bastante bonito ir todo, ¿verdad? Entonces, y a don Fran, ¿cuándo es que va usted allá? ¿Es el sábado, el domingo? Tiene el micrófono. Tiene el micrófono Tiene apagado. cerrado. Perdón, Cuéntenos, mañana cuéntenos. sábado en la Feria de la Lectura en la antigua La aduana. aduana, Como tu en la banda. antigua aduana. Ahí Ay, sí, yo les mando quería unas ir. fotos o un Claro, video. qué bueno, iba a estar el club de lectura representado en don Fran, entonces de verdad que qué gusto, qué bueno, y Perfecto. estamos dándonos a Muchas conocer. gracias. Muchas Hoy gracias. le quedamos debiendo la trivia. Ay, Sí, están buenísimas esas trivias, Ani. sí, Casi faltó la un de poco de spoiler, pero bueno. un ¿Quién la poco de tiene, qué. verdad? Yo lo que hago es pasar los mensajes, yo no veo nada Ay, mejor. no. Ay, todo puede pasar. No, es que más bien eso lo pone a uno a pensar bastante. A ver quién hizo qué y a ponerle atención al libro. Entonces Jenny, a vale, mí me hubiera No, es encantado que no ir lo he empezado, ese es el detalle. Por eso me no hubiera pasa. encantado ir en agosto, pero ese día la escuela tiene un bingo. Ve, no puedo ir. el día de lo de la feria Sí, del libro. el sábado 31 la escuela tiene un bingo. No puedo ir. Entonces, si conocen a bingueros, por favor, mi escuela va a hacer bingo el 31 de agosto. No vamos Qué a mal, estar, qué mal. Todos los que vamos a estar puedan en San ir. José. Yo amo jugar bingo, pero espero estar en Santa Teresa ese día ya. Oh my Oh, God, Ya ni modo. de veras. Sí. otro más que nos abandona, santísima. Bueno, si Viaje, conocen a alguien que le gusta jugar bingo, mi es escuela va a hacer bingo. viaje de aniversario es Qué agenda tan ocupada Ay, ustedes. para ir a ver a las niñas, Ah, Bueno, para chiquillos, voy a ver a las detener la chicas. grabación. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.